Bienvenidos, hermanos. Tenemos la alegría de que vamos a celebrar el acontecimiento tan esperado dentro del marco de los 50 años del camino neocatecumenal, de la llegada aquí a la diócesis de Asturias, y la alegría más grande todavía que están entre nosotros dignísimas autoridades. Don Jesús Sanz, que nos preside, gracias a Dios. También con el obispo emérito del Callao, don José Luis del Palacio. Y desbordante alegría de la presencia entre nosotros, un milagro de la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción, de que están aquí Kiko Argüello. Damos un aplauso. El padre Mario Pezzi, también del equipo. Y también, por supuesto, María Ascensión Romero, que ahora está colaborando de una manera... Gracias por vuestra presencia. Damos la palabra para que haga una oración introductoria don Jesús Sanz, antes de dar comienzo a toda la sinfonía. Don Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esta convocatoria con motivo de una historia que aquí comenzó hace 50 años y que día a día siguen escribiendo los hermanos. La vida es una sinfonía inacabada. Tú pones la letra de nuestra biografía y nosotros humildemente la música de nuestras notas. Contigo hacemos una belleza que pueda convertir y abrir los corazones de las personas a las que tú nos envías para anunciarles el querigma que les salva. Con la protección de nuestra Madre la Virgen Inmaculada, de todos nuestros santos, te presentamos este acto como un homenaje de gratitud por la historia sin terminar del camino neocatecumenal aquí en Asturias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Bienvenidos, hermanos. Yo soy de León, cerca de aquí. ¡Viva León, que es mi tierra! Bueno, ¿dónde estoy? Al lado de León. Cerca de León. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, saludamos al señor arzobispo de la diócesis de Oviedo, don Jesús Sanz. Lo saludamos. Al obispo emérito del Callao, don Jesús del Palacio. Y al equipo itinerante de la zona noroeste de España. ¿Dónde está?
Agradecemos al Ayuntamiento de Oviedo el habernos concedido gratuitamente para los ensayos y para el concierto este magnífico auditorio. Damos las gracias a todos los que desinteresadamente y generosamente han colaborado para que se haya podido realizar este concierto. Saludamos a todos los hermanos de la zona noroeste y otras partes de España que habéis venido a este concierto. Nos acompaña también los seminarios Redentores Mater de Murcia, Vitoria, Burgos, León, Orense, Lugo y Oviedo. Felicitamos también a los hermanos de Asturias que están celebrando el 50 aniversario del inicio del camino neocatecumenal en su diócesis. Nos emociona celebrar el concierto en esta fiesta porque el camino ha sido inspirado por la Santa Virgen María justamente el día de la Inmaculada Concepción. Es impresionante pensar el bien inmenso que hoy hace el camino neocatecumenal a tantos hermanos. Es maravilloso el regalo enorme que la Santa Virgen María nos ha dado, que es vivir nuestra fe en una comunidad cristiana, como la Santa Familia de Nazaret, donde nuestra fe pueda crecer y hacerse adulta, para que pueda llegar a ser una luz en esa sociedad. Yo nunca pensé componer una sinfonía, como tampoco pensé en llevar a cabo una iniciación cristiana. Ha sido el Señor quien ha guiado nuestros pasos, mi vida. Yo soy un pintor. Dios quiso que en un momento de mi juventud dejara la pintura y me fuera a vivir entre los pobres. ¿Por qué me fui a vivir a una zona de chabolas entre gitanos y guinquis? Me fui precisamente porque fui tocado en mi experiencia por el sufrimiento de los inocentes. Yo estoy convencido de que hay mucha gente que lleva sobre sí el pecado de otros y de que entre ellos hay una presencia de Cristo crucificado. Yo pensaba que si Dios viniera en su segunda venida, me quisiera que me encontrase a los pies de Cristo crucificado en tantas víctimas que son por los pecados de otros. El sufrimiento de tantos inocentes que encontré en las chabolas transformó mi vida. Así que dejé el arte, lo dejé todo y me fui a vivir entre los pobres. Y allí me encontré con el sufrimiento de los inocentes. ¡Qué misterio! El sufrimiento de tantos inocentes que cargan con los pecados de otros. Ante este sufrimiento, la única respuesta es Jesucristo. Me fui a las barracas sin pretender nada más que vivir entre los pobres. Pero Dios tenía pensado algo que yo ni imaginaba. Y es que ahí surgiese, gracias también a Carmen Hernández, el embrión del camino neocatecumenal, que esto es una iniciación cristiana, reconocida oficialmente por la Santa Sede en el año 2008, y que actualmente está presente en 138 naciones. Este concierto no es solamente música, en él presentamos fragmentos de la Escritura, acompañados por el coro y los instrumentos. Es una música que nos quiere llevar a la oración.
Esperemos que esta música os toque el corazón, porque nuestra intención, la de la orquesta y la mía, es anunciaros el Evangelio. Lo que el Señor nos ha inspirado es evangelizar, también con la música. Quizás la música logre decirnos algo más profundo sobre un tema tan importante, que da título a esa sinfonía: El sufrimiento de los inocentes. Siempre me ha conmovido el siervo de Yahvé, esa figura misteriosa, descrita por el profeta Isaías. Es un hombre lleno de dolores, cuyas heridas nos han traído la paz. Varias veces he plasmado su rostro siguiendo la imagen de la sábana santa. Me ha impresionado conocer que las últimas investigaciones identifican al personaje de la síndone de la sábana de Turín con el santo sudario que se conserva desde hace más de 1000 años en la Catedral de Oviedo. Hace cerca de 1000 años. La tradición de la Iglesia dice que este pequeño lienzo de lino que se conserva aquí en la Catedral de Oviedo es el santo sudario que cubrió la cabeza de Cristo tras su muerte. Los últimos estudios sobre este pequeño lienzo, en el que se han encontrado restos del polen de las plantas de Tierra Santa, esos estudios confirman que cubrió la cabeza de un hombre crucificado, que estaba coronado de espinas y que tenía tantas heridas. Vamos a escuchar una obra sinfónica que yo he titulado El sufrimiento de los inocentes. No sé cómo, pero un día el Señor me inspiró componer una sinfonía en honor a la Virgen María. Siempre me ha impactado su sufrimiento, ver el alma de la Santa Virgen al pie de la cruz, traspasada por una espada. En esta obra se presenta la Santa Virgen María sometida al escándalo del sufrimiento de los inocentes en la carne de su propio Hijo. ¡Oh, qué dolor!, canta una voz mientras que una espada atraviesa su alma. Queremos celebrar juntos con esta sinfonía cómo un ángel sostiene a la Virgen, como sostuvo a Jesús en el huerto de los Olivos, cuando un ángel le ayudó a beber el cáliz que estaba preparado para los pecadores. Queremos contemplar y sostener a la Virgen que acepta esa espada que traspasa su alma, de esta pobre mujer, María, Madre de Dios, Santa Teotokos, ánimo. Eres la Madre de Dios que se ha hecho pecado por nosotros y que se ofrece por la salvación de todos. Madre de Dios y Madre nuestra. La sinfonía consta de 5 movimientos. El primer movimiento se llama Getsemaní. En la música quiere recordar que Jesucristo ha tenido que beber un cáliz de amargura por los pecados de todos los hombres. Sabéis que en el huerto de Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo, a pesar de ser Hijo de Dios, también es hombre y sufre ciertamente, y dice a su Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Está horrorizado y lucha por cumplir la voluntad del Padre, tanto que el Evangelio dice que Dios le envió un ángel para sostenerle. Así que la música que escucharéis es una música
de angustia. En un determinado momento, los violines se ponen de pie, mostrando así que Dios manda un ángel para que sostenga a nuestro Señor Jesucristo. Y a continuación oiréis un redoble de tambor, recordando que Judas se está acercando con los soldados para atrapar, a apresar a nuestro Señor. Al final de este momento, el coro cantará Abba, Abba Padre. Para indicar que Cristo ha aceptado la voluntad de Dios, de su Padre. El segundo movimiento se llama lamento, es decir, cambiamos de ambiente y vemos a Cristo crucificado y a la Virgen María que asiste al sufrimiento de Cristo. Escucharemos la música del arpa que hace presente el lamento, las lágrimas de la Virgen María, que sufre en silencio, viendo el horror del sufrimiento de su Hijo. En el tercer movimiento vemos a Cristo en la cruz que grita, perdónales. Cristo desde la cruz ha gritado a su Padre para que nos perdone a todos, porque dice, no saben lo que hacen. En este cuarto movimiento, que se llama espada, en este movimiento hay un momento en el que una voz grita, María, María, oh qué dolor. En ese instante, es el instante en el que la espada la atraviesa el alma y todo el coro canta, María, Madre de Dios. Seguidamente el director nos invitará a todos a ponernos de pie y todos cantaremos juntamente con el coro, María, Madre de Dios. Como diciendo, ánimo, ánimo porque eres la Madre de Dios. En este encuentro celebrativo, nosotros ayudamos a la Virgen bajo la cruz, porque es inimaginable el dolor que le produjo una espada atravesando su alma. Y por último, tras escuchar todos estos lamentos y sufrimientos, como Cristo ha resucitado, escucharemos el quinto movimiento que se llama Resurrexit. Cristo ha resucitado. La Iglesia en el Adviento nos anuncia la parusía. Jesucristo volverá en su segunda venida y nos llevará con él. Termina la sinfonía haciendo presente ante todos nosotros nuestro destino, que es el cielo. La orquesta sinfónica y el coro están formados por profesores y músicos del camino neocatecumenal. Hoy están presentes 97 músicos y 120 coristas del coro. Dirige la orquesta Tomás Janus, que es de la República Checa, que está casado, tiene 8 hijos y forma parte del camino neocatecumenal. En 1999 ganó el concurso internacional de directores de orquesta y desde entonces ha dirigido orquestas filarmónicas en varias naciones europeas. Actualmente es el director de la Filarmónica de Reykjavik. Damos un aplauso. ¿Dónde está?
espada. Bruñida para matar.
para preparar la siguiente sinfonía. Un poquito de descanso. Entonces, queridos hermanos, a ver. Dios me ha inspirado un poema sinfónico. No diera patadas, porque la víctima sacrificial no debe ofrecer resistencia. Si ofrece resistencia y da patadas, el sacrificio resulta inválido. Esto se encuentra en el Talmud, en la tradición rabínica, y con ello se prefigura la humildad de nuestro Señor Jesucristo, porque Isaac es imagen de Cristo. El segundo movimiento se titula Hijas de Jerusalén. He intentado poner en música un fragmento de la Pasión según San Lucas, las palabras de Cristo que va cargado con la cruz, que le dice a las mujeres: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, que si esto hacen con el leño verde, con el seco, ¿qué se hará? Imaginaos a Jesucristo que atraviesa Jerusalén con la cruz a cuestas, con todo el cuerpo hinchado por los golpes que le han dado, con el flagelo romano. En la sábana santa y en el santo sudario se ven las marcas de los azotes que infligieron a Jesucristo, hasta el punto que todo su cuerpo quedó herido. Ver a Cristo en ese estado era realmente conmovedor. Tal era el aspecto de nuestro Señor Jesús, que mientras pasaba por una calle donde se encontraban algunas mujeres, estas, al verlo, comenzaron a dar gritos de dolor, a gritar, como suelen hacer en Oriente. Jesús se detiene y les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, porque si esto lo hacen con el leño verde, con el seco, ¿qué es lo que harán? Estas palabras del Evangelio son terribles. Si esto hacen con el leño verde, si esto hacen con el inocente, ¿qué lo harán con los verdaderos culpables, que somos nosotros? ¿Qué quiere decir Jesucristo con esto? ¿Que Él no tiene otro remedio para salvarnos de los sufrimientos horribles? Para salvarnos a nosotros, que somos el leño verde, el leño seco, que subir Él a la cruz. Estas palabras del Evangelio es muy profunda. Es impresionante, que da sentido a la pasión y a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que escucharemos. He intentado poner en música todo esto y espero que esto os pueda ayudar para expresar el drama de este Evangelio. Me he inspirado en la polifonía de un compositor renacentista español, Tomás Luis de Vitoria.
La fuerza de los tenores y sopranos transmiten la tragedia que Cristo está viviendo. El tercer movimiento se titula El Mesías, león para vencer. Se hizo cordero para sufrir. He querido poner música a una frase de un mártir del siglo IV que se llamaba Victorino de Petau, que fue martirizado bajo el emperador Diocleciano. Victorino de Petau acuñó esta frase poética: el Mesías, león para vencer, se hizo cordero para sufrir. He compuesto un canto sobre esta frase y he añadido otra de un confesor de la fe que se llama San Quadvulteus, que era obispo de Cartago del siglo V, que dice: subió al leño para ser esposo para morir, y su sangre dejó dote para su esposa virgen. Quise poner música a estas dos frases, porque quiero acercaros a la cultura de los primeros siglos, de los grandes cristianos, de los mártires, que son muy importantes en la Iglesia. Espero que os haya gustado esta expresión poética de Victorino de Petau, que dice: el Mesías, león para vencer, se hizo cordero para sufrir. Porque todos nosotros somos el Mesías de esta generación y tendremos que aprender gracias a la dote que Cristo nos ha dejado, que es su sangre, dote que beberemos en el cáliz de la Santa Eucaristía. Tendremos que aprender todos a ser corderos para sufrir. Nosotros también estamos llamados a morir y a mostrar este amor. Amaos como yo os he amado. Cristo nos amó cuando éramos enemigos de Dios y quiere que nos amemos en esa dimensión. Espera, que no puedo más. Siéntate y lo lees sentado. Tengo 86 años. Toma. Cristo nos amamos como yo os he amado. Cristo nos amó cuando éramos enemigos de Dios y quiere que nos amemos en esta dimensión, porque Dios nos ha dado poder participar de su victoria sobre la muerte. Este poema sinfónico es un canto de amor. El Señor está enamorado de cada hombre. Nos ama tanto que dio su vida hasta derramar su sangre por nosotros. Este poema sinfónico canta la historia de amor de Dios por cada uno de nosotros, el combate que tuvo que librar para llevarnos al cielo. El texto es muy auténtico y al mismo tiempo muy poético. En la primera parte el Señor me inspiró una música dulce, como un poema de amor, de un esposo enamorado que descubre la belleza de su esposa. Esa es la parte instrumental. Luego una trompeta anuncia el contenido del poema, que será cantado por el coro. Después suenan los bajos, indicando el descenso a los infiernos. El diálogo entre el piano y los diversos instrumentos representan el combate del esposo
por salvar a la amada del infierno. Al final, como signo de la victoria del esposo, está el canto nupcial, en el que la antítesis león-cordero se evidencia por un contrapunto entre los diferentes instrumentos. En estas nupcias, la dote es la sangre de Cristo, que purifica a la Iglesia de todos sus pecados. La sangre es la dote de su amor. Es el amor que Cristo deposita en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Para que podamos ser fieles a ese amor, Dios, ese amor que se verá en nosotros, depende de la salvación de todos aquellos que nos rodean. El coro concluye con el canto de victoria, una exultación de alegría con el Aleluya Pascual. Cristo ha resucitado, ha vencido la muerte y nos ha abierto el camino al cielo. Desde allí, desde el cielo, se unen a nosotros todos los mártires cuyas reliquias habéis conservado con tanto celo aquí en Oviedo. Nos preparamos para escuchar este poema sinfónico y a través de él que Dios nos conceda no tener miedo al martirio, que es el mayor don que puede recibir un cristiano, ser mártir. Continúa interpretando la orquesta sinfónica y el coro del Camino Neocatecumenal. El pianista se llama Claudio Carbó. Director del coro, Abraham Sánchez. Dirige la orquesta Tomás Janus. Un aplauso.
Átame fuerte, Padre mío, no sea que por el miedo me resista y no sea válido tu sacrificio y los dos seamos rechazados. Átame fuerte, Padre mío, no sea que por el miedo me resista y no sea válido tu sacrificio y los dos seamos rechazados. Y ved la fe sobre la tierra, venid y ved la fe sobre la tierra,
el Padre que sacrifica a su Hijo y el Hijo querido que le ofrece su cuello.
esto se hace con el leño verde, con el seco que se hará. Si esto se hace con el leño verde, con el seco que se hará.
¡Viva el arte! ¡El arte! ¡Viva el arte! ¡Viva el arte! La música, el arte. Luego así cuando Jesús no hace falta ya, ¿verdad? Yo creo que no hace falta ya al final.
El sufrimiento de los inocentes no tiene la última palabra, aunque no tenemos que ser ciegos para asomarnos a esa provocación divina. El sufrimiento de los inocentes termina en la Pascua y por eso somos victoriosos, un pueblo que canta aleluya, como estas dos sinfonías, la sinfonía y el poema sinfónico, nos han relatado con tantísima belleza. En la Sinfonía de la Vida, nosotros formamos parte de su coro y de su orquesta. Bienvenidos a la cantata. ¡Aleluya! Muchas gracias. Voy a avisar que se esperen un poquito. Pedimos ahora, se ha concluido la celebración, dejarnos 5 minutitos para que podamos salir sin mucho problema, ¿eh? Y luego ya a continuación empezáis a salir vosotros. ¿Ya?